Capítulo 4 del libro que significa la salvación. ¿Es este el único día de salvación? ¿Cuál es el destino de los millones de seres humanos que viven en Rusia y China comunista, donde los gobiernos han intentado eliminar todas las religiones, incluyendo al cristianismo? Ni los rusos ni los chinos escogieron como lugar de nacimiento esas naciones impías. Están ellos perdidos para siempre porque nunca oyeron las verdaderas enseñanzas de la Biblia. ¿Podría un Dios justo condenar a aquellos que murieron antes de oír el verdadero evangelio al horrendo suplicio de un llameante infierno eterno? ¿Están los gentiles sin esperanza? ¿Cuál es el destino eterno de los incontables millones de asiáticos y africanos que están sin Cristo? ¿Quedarán condenados por la eternidad cuando mueran? ¿Es este el único día de salvación? ¿En qué condiciones espirituales están los gentiles de hoy? Pablo, en Efesios capítulo 2 y versículos 11 y 12, nos da la respuesta. He aquí lo que él escribió a los gentiles convertidos en Asia Menor. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Claramente dice que aquellos que no han oído acerca del camino de salvación y del nombre de Jesucristo están sin esperanza de salvación, están perdidos para siempre, si es que, en efecto, no hay una futura oportunidad de salvación. Sería Dios justo si los condenase porque no está a su alcance el conocer la verdad, lo que Dios desea para la humanidad. Dios desea que toda la humanidad aproveche la oportunidad de salvación, Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo capítulo 2 y versículos 3 y 4. Algunos dirán, de manera que todo el mundo va a ser salvo, va a efectuarse una salvación universal rotundamente. No, la Biblia no nos habla de salvación universal. Observe lo que dice en 2 de Pedro capítulo 3 y versículo 9 y 10. El Eterno es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es la voluntad o el deseo de Dios que todos vengan al conocimiento de la verdad para que puedan arrepentirse y quedar libres de la pena o castigo que exige el pecado, la muerte. Pero algunas personas no se van a arrepentir. Porque si todos se arrepintieran y se sujetaran a las condiciones requeridas para alcanzar salvación eterna, no habría necesidad de arrojar a seres humanos al lago de fuego que se menciona en Apocalipsis capítulo 20 versículo 15 y capítulo 21 y versículo 8, como el lugar donde serán destruidos los inicuos. Malaquías capítulo 4 y versículos 1 y 3 refuta completamente la doctrina de la salvación universal derivada de filosofías paganas. Los inicuos van a ser reducidos a cenizas, no les será dejada ni raíz ni rama, no habrá posibilidad de resurrección del lago de fuego. Pero, ¿significa eso que no hay esperanza para los millones de seres que murieron en ignorancia del verdadero Cristo? No, Dios está deseoso de que todos nosotros alcancemos vida eterna. Él es paciente, no ha sido ligero para juzgarnos. Desea que todos aceptemos su camino de vida conforme está revelado en la Santa Biblia, a fin de que vengamos a ser sus hijos mediante nacimiento espiritual al tiempo de la resurrección. Pero nosotros debemos escoger entre aceptar o rechazar su camino. La actitud común. Bueno, dirán muchos, al parecer, de acuerdo con lo que dice la Biblia, Dios no sería equitativo si no les diera a aquellas personas que vivieron en tiempos del Antiguo Testamento una oportunidad en el futuro, pero todos nosotros desde Cristo estamos teniendo nuestra oportunidad ahora. Tenemos que ser salvos para cuando venga el Salvador por segunda vez o estaremos perdidos. Sí, según parece esa es la idea popular y casi todos creen hoy en día que tal concepto es verdadero. Parece ser tan evidente que nadie hace objeciones al respecto. Simplemente se acepta como verdad. ¿Sabe usted de alguna vez cuando se haya puesto en duda tal idea? No. Probablemente nunca lo ha experimentado en toda su vida. La mayoría no puede estar equivocada, es la actitud popular. Parecería, a juzgar por las enseñanzas comunes, que la salvación está abierta a todos hoy y que lo único que uno tiene que hacer ahora es unirse a una iglesia y ser salvo. Están todos en libertad de aceptar la salvación y ser salvos,
cuando así lo quieran, o Dios de propósito ha permitido a algunos que permanezcan cegados durante esta era. Veamos lo que la Biblia enseña acerca de este asunto, el cual ni se discute ni se entiende en las iglesias de esta era, pero que, no obstante, concierne a cada uno de nosotros. Porque no fue quitada la ceguera de Israel. Note lo que Moisés dijo a los israelitas, poco después de haber salido de Egipto: vosotros habéis visto todo lo que el Eterno ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto, las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales, y las grandes maravillas. Pero hasta hoy el Eterno, no Satanás, no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Deuteronomio capítulo 29 y versículos 2 y 4. Dios no escogió remover la ceguera causada por los pecados de Israel. Ellos ni siquiera hubieran sabido de esta ceguera, si no se les hubiese dicho. Observe también lo que Dios dijo que haría a Efraín, cabeza de las 10 tribus de Israel, después de que este pueblo cayó en pecado, porque en lengua de tartamudos, y en extraña lengua hablará el Eterno a este pueblo. La palabra pues, del Eterno les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, expresando la manera en que está escrita hoy la Biblia, hasta que vayan, no vengan, y caigan de espaldas, no que sean rescatados, y sean quebrantados, enlazados y presos. Isaías capítulo 28 y versículos 11 al 13. Que había hecho la tribu de Efraín, había pecado, versículos 7 y 8. ¿Y qué hizo Dios? No intervino para forzar la observancia de sus leyes, las cuales, de ser obedecidas, les hubieran evitado el castigo, por cuanto ellos rechazaron el conocimiento. Oseas capítulo 4 y versículo 6. Dios los dejó en su ceguera, para que continuaran en pecado y sufrieran las consecuencias del mismo. Porque, veamos ahora Ezequiel capítulo 20, este capítulo es de vital importancia, es un compendio de todos los tratos de Dios con la rebelde Israel. Tome nota especialmente de los versículos 11 y 12, y les di mis estatutos, y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá, y les di también mis días de reposo. ¿Qué hizo Dios cuando ellos se rebelaron? Los versículos 24 y 25 nos lo dicen, porque no pusieron por obra mis decretos, sino que desecharon mis estatutos y profanaron mis días de reposo. Por eso yo también les permití, es la traducción correcta, estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir. Dios dice que les permitió tener otras leyes mediante las cuales ellos no podrían vivir. Estatutos que traerían la muerte. Siempre que la Biblia nos habla de las intervenciones de Dios, cita luego la lección que Dios se propone enseñarnos, a fin de que supiesen que yo soy el Eterno. Esta frase ocurre más de 50 veces, con ligeras variaciones. Ezequiel capítulo 20 y versículo 26 es un ejemplo. Sí, Dios quiere que todos le conozcan de veras. Todo aquel que rechace el conocimiento será afectado en tal forma por las consecuencias, que a través de dura experiencia aprenderá de Dios y sus caminos. Pero, ¿cuál fue la razón por la que Israel vivía cegado? Porque Dios permite la ceguera a los hombres. La mente del hombre, por naturaleza, desea hacer cosas que son contrarias a las leyes espirituales. Por cuanto la mente carnal, la mente física de todos nosotros, es enemistad contra Dios. Romanos, capítulo 8 y versículo 7. Compare este pasaje con Romanos capítulo 3 versículos 9 y 18. Porque el deseo de la carne, la mente y el corazón naturales del hombre, es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Gálatas capítulo 5 y versículo 17. Conforme crecemos y nos desarrollamos en este mundo influenciado por Satanás, Apocalipsis capítulo 12 versículos 9 y 2, también Corintios capítulo 4 y versículo 4, todos tenemos el deseo, la codicia, de vivir contrariamente a las leyes de Dios. Santiago capítulo 1 versículo 14 y Salmos capítulo 81 versículos 11 y 12. La persona con mente carnal permanece en enemistad contra Dios hasta el momento que siente repulsión y aborrecimiento hacia los resultados de sus propios caminos, se arrepiente de ellos y clama a Dios para que le cambie, le modifique.
mediante el don de su Espíritu Santo, la mente misma de Cristo. Filipenses capítulo 2 versículo 5. Es natural para el hombre rechazar la verdad y hacer lo que a sus propios ojos le parece recto. Dios ha permitido que el hombre desee quebrantar sus leyes. Es mediante su propia mente carnal que Dios permite la ceguera al hombre, no para destruirlo, sino para traerlo al arrepentimiento. Respecto a la ceguera de Israel, Pablo dijo, porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos. Romanos, capítulo 11 y versículo 32. Así que la antigua Israel no está perdida para siempre, su tiempo de salvación está aún en el futuro. Los seres humanos, como la Israel de los tiempos remotos, desean hacer lo que ellos creen que es recto. Dios, en su gran amor y sabiduría, ha escogido no quitar la ceguera a los hombres que por naturaleza rechazan la verdad, de manera que ellos, sin saberlo, pequen más y por medio de las amargas experiencias del pecado, aprendan su lección más profundamente, que aprendan indeleblemente que las costumbres humanas están equivocadas y que solamente viviendo de acuerdo con los mandamientos del eterno Dios puede uno ser feliz. La creación de carácter requiere tiempo. De entre todas las cosas creadas por Dios, nada puede ni empezar a compararse con la delicada creación que Él está efectuando en el hombre. Carácter. Dios sabe que la creación de un carácter recto requiere tiempo. Él mismo dijo, comillas, quien diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Deuteronomio capítulo 5 y versículo 29. Dios no está en apuros ni tiene prisa por salvar a todos, sino hasta que hayan aprendido su lección. Es por eso que ha concedido a la humanidad 6000 años para que la aprenda. El Eterno dejó que Israel experimentara varias formas de gobierno humano, como lo explican los libros de Jueces y Reyes. Los seres humanos están cegados al reino de Dios porque ellos creen que sus propias formas de gobierno son rectas. Hoy en día, tenemos democracias, dictaduras y otras formas de gobierno, ninguno de los cuales ha traído felicidad. En efecto, Dios ha permitido a los hombres tener una actitud incivil porque han rehusado aceptarlo como gobernador supremo. Daniel capítulo 4 versículos 16 y 17, también Romanos capítulo 1 y versículo 28, y por esa razón están atrayéndose cada vez más miseria. Ellos finalmente aprenderán que Dios gobierna y que su gobierno y leyes son perfectos. Cristo no trató de convertir a todo el mundo. Cuando Cristo vivió sobre la tierra no trató de remover la ceguera espiritual que estaba sobre la mente de los hombres. A sus discípulos les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, la gran mayoría, por parábolas todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan. Marcos capítulo 4 versículos 11 y 12. Concibe su mente el sentido de este versículo. Las parábolas fueron dichas para ocultar el verdadero significado, no para hacerlo más claro. Pero, ¿por qué ocultó Jesús la verdad a los del mundo? ¿Cuál es el misterioso propósito de Dios que está tomando forma ante nuestros ojos, sin que nos demos cuenta? He aquí la respuesta: el hombre desconoce su propia ineptitud para gobernarse y para gobernar el mundo, y qué deplorable contraste hace su incapacidad como gobernador, comparada con la habilidad de Dios. El Padre quiere que nosotros desarrollemos iniciativa y habilidad, pero también quiere que reconozcamos que a Él es a quien debemos acudir con nuestros problemas, que sus leyes son mejores y que Él es el verdadero gobernador de la tierra. Él quiere que nosotros entendamos que debemos tener su espíritu dentro de nosotros para hacer realidad nuestros deseos. Hechos capítulo 2 y versículo 38. Job no reconocía a Dios en su verdadero carácter, y Dios tomó las medidas necesarias para hacerle entender. Job era justo a sus propios ojos. Job capítulo 32 y versículo 1, estaba muy envanecido de su propia justicia, constantemente hablaba de su propia justicia, sus expresiones eran, mi integridad y mi justicia. Job capítulo 27 versículos 3 y 6. Solamente Dios es completamente justo, porque todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3 y versículo 23. Finalmente, Dios humilló a Job y éste se arrepintió.
De oídas te había oído, exclamó Job, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco, y me arrepiento en polvo y ceniza. Job capítulo 42 versículos 5 y 6. De todas las cosas materiales que Dios ha creado, el hombre es, con mucho margen, superior a las otras, con su habilidad para razonar, y también con su habilidad para inventar y fabricar objetos. Pero estas habilidades no son de ningún valor para Dios, en realidad son un obstáculo, si la voluntad o deseo del hombre para usar estas habilidades es contrario a la voluntad divina. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Mateo capítulo 6 y versículo 10. Dios desea que su voluntad sea hecha en nosotros. Cuando el hombre, mediante su ceguera espiritual, haya tenido la oportunidad de ejercitar su propia voluntad y se haya dado cuenta de que eso solo le produce resultados negativos, entonces estará listo para destruir su viejo hombre, su voluntad, para ser sepultado juntamente con él, Cristo, para muerte, por el bautismo. Romanos, capítulo 6 y versículo 4, y estará también dispuesto a presentar su cuerpo como un sacrificio vivo a Dios, un cuerpo vivo mediante el cual Dios pueda llevar a cabo su voluntad. Romanos, capítulo 12 y versículo 1. Está cegada la mayoría. Pablo, hablando a los romanos respecto de sus progenitores gentiles, dijo, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, llenos de envidia. Romanos, capítulo 1 versículos 28 y 29. Y otra vez, porque Dios sujetó a todos en desobediencia, a toda la humanidad, para tener misericordia de todos. Romanos, capítulo 11 y versículo 32. Los gentiles estaban cegados entonces, y así permanecen hasta hoy. Todas las naciones están en estas condiciones hoy en día. Unos cuantos han recibido la oportunidad de salvación. Así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente, solo un residuo, escogido por gracia. Romanos, capítulo 11 y versículo 5. Pero notemos el versículo 7, y los demás, la vasta mayoría, fueron endurecidos. Esa verdad se repite hoy en día, como lo leemos en Deuteronomio capítulo 29 y versículo 4, pero hasta hoy el Eterno no os ha dado corazón para entender. Aquellos que son llamados en este tiempo, una ínfima minoría, si quieren, pueden venir a Dios, pero la vasta mayoría no vendrá porque está cegada a las verdades espirituales de Dios. Jesús jamás dijo que todo el mundo está siendo llamado en este tiempo para salvación. Pablo dijo, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. 1 Corintios capítulo 1 y versículo 26. Solamente los que son atraídos por el Espíritu de Dios y que vienen a través de Jesús, pueden alcanzar a Dios. Juan capítulo 6 y versículo 44. Muchos predicadores también están cegados. Vemos, pues, que la vasta mayoría de todas las razas viven ciegas hoy en día. Muchos predicadores están entre este número, muchos seguirán sus disoluciones, las de falsos maestros. Nótese que dice muchos, no pocos. Segunda de Pedro capítulo 2 versículos 1 y 2. Ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición. Mateo capítulo 7 y versículo 13. En la actualidad la gente se halla, espiritualmente, en Babilonia. Recuerde que todo el mundo está engañado por las falsas enseñanzas religiosas de origen babilónico, la religión que se originó en Babel, la antigua ciudad de Babilonia, Babilonia la grande, no Babilonia la pequeña. Génesis capítulo 10 versículos 8 y 10, también capítulo 11 versículos 4 al 9 y Apocalipsis capítulo 12 versículo 9. Capítulo 17 versículo 2 al 5, y capítulo 18 y versículo 4, la vasta mayoría, continuará en tan completo estado de ceguera espiritual que hasta peleará contra Cristo cuando venga por segunda vez no podrán reconocerlo. El diablo los tendrá entonces tan engañados que creerán que Jesucristo es el anticristo. Apocalipsis capítulo 16 versículos 13 y 14. Solamente un número relativamente pequeño recibirá salvación en esta era. Estos serán los maestros, los gobernantes y los jueces de aquellos que sean llamados más tarde en el milenio. Apocalipsis 1, 6.
5 y 10 y 1 Corintios 6, 2. Pero, ¿qué será de la vasta mayoría, que vivió cegada y que nunca tuvo una oportunidad? Están ellos condenados para siempre, porque no tuvieron la oportunidad de ver el camino de la salvación, futura oportunidad para los cegados. Ahora bien, como Dios es justo y es el quien ha permitido que la mayoría esté ofuscada, es el quien tendrá que remover la ceguera y hacer posible que todos tengan su oportunidad. Él ha prometido hacerlo, y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones, el velo de tinieblas espirituales. Isaías capítulo 25 y versículo 7. No es un estigma o desgracia para sus seres queridos o para otros, que estén entre el número de los que no han sido convertidos ahora. Conforme al plan de Dios, solamente unos cuantos serán llamados en este tiempo y la ceguera les será quitada. Salvación en el milenio. Dios ha concedido a la humanidad un plazo de 6.000 años sobre la tierra para que pueda experimentar todos los métodos de vida que, según su parecer, traen felicidad. Ese plazo está ya para concluirse, y basta con ver el mundo hoy en día para saber los resultados. Ahora, en este tiempo del fin, el hombre está escribiendo el epílogo de la historia de su inútil tentativa de gobernarse a sí mismo sin la ayuda de Dios, historia de la que todos podrán sacar provecho cuando tengan su oportunidad. El mundo hoy en día se está preparando febrilmente para sumergirse en un mar de sangre. ¿Qué sucederá después de esto? El pueblo que andaba en tinieblas, ceguera, vio gran luz, la ceguera removida, porque un niño nos es nacido, y el principado, o gobierno, sobre su hombro. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Isaías capítulo 9 versículos 2 y 7. Esto nos habla del nacimiento de Cristo y de su toma de posesión del gobierno de esta tierra por un periodo de 1000 años, a su segunda venida. Apocalipsis capítulo 20 y versículo 4. Este es el milenio tan largamente esperado. Este es el tiempo que Dios ha fijado para empezar a salvar realmente a los pueblos. La ceguera será quitada, la gente verá la misericordia y las leyes de Dios con absoluta claridad. Todos los que están cegados ahora, pero que vivan en ese periodo, tendrán su oportunidad para la salvación entonces. Cristo vendrá con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías. Judas capítulos 14 y 15. El diablo será encadenado a fin de que no pueda engañar a los hombres. Apocalipsis capítulo 20 y versículo 1 al 3. Los santos estarán gobernando a las naciones aquí sobre la tierra, según declaró Jesucristo en Mateo capítulo 5 y versículo 5, recibirán la tierra por heredad. Lea también Apocalipsis capítulo 5 y versículo 10. Cristo derramará su espíritu sobre toda carne, Hechos capítulo 2 y versículo 17, y la tierra estará llena del conocimiento del Eterno. Isaías capítulo 11 y versículo 9. Dios limpiará a las gentes y les dará un corazón nuevo y un nuevo espíritu, y los hará andar en sus estatutos y juicios. Ezequiel capítulo 36 y versículo 25 al 27. Los capítulos 11 de Isaías y capítulo 14 de Zacarías describen esta era más ampliamente, pero los individuos de nuestra era que continúen viviendo hasta el periodo de 1000 años serán relativamente pocos, comparados con los millones y millones que han muerto sin haber entendido qué será de ellos. ¿Cuándo será salvada esta gran mayoría? Leamos Apocalipsis capítulo 20 y versículo 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Ahora leamos los versículos 11 y 12. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, una resurrección, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, una oportunidad de obtener vida eterna. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Ellos van a ser juzgados por la palabra de Dios, los libros de la Biblia, de acuerdo con lo que hayan hecho en esta vida y lo que hagan después de que sean resucitados a vida mortal. Esta escena, descrita en Apocalipsis capítulo 20,
ilustra el clímax del plan de Dios, el juicio del gran trono blanco cuando el vasto número de los que murieron sin salvación van a ser resucitados y Dios les dará su oportunidad de recibir salvación, todos aquellos millones y millones que vivieron y murieron desde el tiempo de Adán hasta nuestra era, sin conocer el verdadero camino de la vida eterna. La salvación será accesible a todos los que sean resucitados entonces. Y distinto de cómo sucede hoy en día, en ese entonces, después del milenio, serán muchísimos más los que la acepten. Esta no será una segunda oportunidad. He aquí por qué, si ellos no conocieron la verdad cuando vivieron anteriormente, nunca tuvieron su oportunidad. Los antiguos habitantes de Tiro y Sidón serán resucitados y a aquellos inicuos que vivieron cegados antes, les será dada su oportunidad. Mateo capítulo 11 y versículo 22. También aquellos perversos que perecieron en la destrucción de Sodoma y Gomorra serán resucitados. Mateo capítulo 10 y versículo 15, y tendrán su oportunidad. Dios es un Dios justo, está dando aún a lo peor de la gente que vivió cegada antes de la segunda venida de Cristo, su oportunidad de salvación, una sola oportunidad para todos. Ezequiel capítulo 37 versículo 11 y 14 nos da una magnífica ilustración acerca de cómo habrá de ocurrir esta resurrección física. En dicho pasaje se habla de Israel como tipo de todas las naciones. Muestra cómo se efectúa el engendramiento espiritual y su crecimiento. Vemos allí gentes que reciben el Espíritu Santo del Padre por vez primera justamente como lo están recibiendo ahora los poquísimos que son llamados en este tiempo. La gente vivirá en la carne física por un periodo suficientemente largo para tener una oportunidad justa y equitativa de recibir la salvación, vida eterna y espiritual en el reino de Dios. Pero tendrán que elegir si van a aceptar el camino de Dios. Deuteronomio capítulo 30 y versículo 19. Observe cómo esta gran verdad está prefigurada en los días santos o sábados anuales de Dios que el mundo se niega a observar. Estos representan, paso por paso, el plan de salvación de Dios para la humanidad. Léalo usted mismo en Levítico capítulo 23 y versículo 34. La fiesta de las cabañas o los tabernáculos representa salvación en el periodo de 1000 años y el octavo día, una séptima solemnidad, distinta de la de tabernáculos. Representa el periodo del juicio del gran trono blanco cuando la vasta mayoría será resucitada y tendrá su oportunidad de ser redimida del pecado. Para una explicación mayor solicite nuestros folletos titulados «Porque nació usted uno» y las fiestas santas de Dios que le serán enviados gratuitamente. Sí, el mundo hoy está ciego, no entiende el plan de salvación de Dios, no entiende el propósito de Dios, por qué y para qué Dios creó al hombre y lo puso aquí sobre la tierra, no entiende que Dios se está reproduciendo a sí mismo, que Él está arduamente atareado en el proceso de hacer del hombre mortal una familia espiritual compuesta de su misma esencia, y que el llamamiento a salvación extendido a una ínfima minoría ahora, en este tiempo, es parte de ese proceso. Tampoco entiende que la minoría que ha aceptado este llamamiento inicial, está siendo educada y entrenada cuidadosamente para una responsabilidad excelsa y que junto con Cristo, a su regreso, formará el reino de Dios que regirá a este mundo durante el milenio, cuando Dios, conforme lo ha dispuesto en su plan, extenderá su mano para salvar a toda la humanidad. Inmediatamente después del milenio, las grandes multitudes de seres humanos que vivieron toda una vida de triste experiencia por haber seguido sus propios caminos, y que murieron sin conocer o entender la salvación de Dios, serán traídos, resucitados, a la vida mortal una vez más. Entonces la ceguera espiritual les será removida a fin de que puedan ver y experimentar el camino de vida de Dios, el único camino que conduce a la felicidad. Experimentarán grande regocijo, a la vez que llanto de arrepentimiento, cuando vean la paz y la felicidad que reinarán en este mundo como resultado de 1000 años de total obediencia a las leyes de Dios. Isaías capítulos 11 y 12, Miqueas capítulo 4, Jeremías capítulo 16 versículo 19 y también Jeremías
capítulo 31 y versículo 9. Entonces y solamente entonces la vasta mayoría de los seres humanos que han vivido por las edades recibirán su oportunidad de salvación, y todos aquellos que estén dispuestos a acogerse bajo el amoroso y perfecto gobierno de Dios, recibirán vida por toda la eternidad.